Muy pero muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles. Pensaba que en esta semana, por cierto que siempre hay noticias que se suceden a una velocidad que a veces no permite detenernos en ella. Pensaba que, por supuesto, ayer se terminaron de cerrar las listas de todos los espacios políticos. Les propongo, por lo menos desde mi parte, no meternos mucho ahí, yo al menos no lo voy a hacer, porque creo que pasó lo que pasa en todo cierre de lista, disputas, discusiones, que me voy, que rompo, que me quedo, qué sé yo, todo parte del folclore, bien entendido, del armado de lista y de las tensiones. Se verá entonces qué resultado tendrán frente a la ciudadanía, en septiembre en el caso de la provincia, en octubre a nivel nacional, y ahí sí nos va a permitir un tipo de análisis. En la misma semana pasó que con toda claridad el gobierno anunció cuál va a ser la etapa que viene de cara al futuro en términos económicos. ¿Cómo hacer para continuar teniendo la macro, según dicen ellos, ordenada? Y bueno, se viene el proceso de privatizaciones. Lo anunciaron con AISA. No hay novedad. ¿Por qué no hay novedad? Porque en realidad eso estaba en la ley base. AISA, aerolíneas, van a privatizar todo lo que puedan. Y ahí aparecerá entonces una nueva discusión. En la misma semana en donde el estafador cereal de Caputo anunció con bombos y platillos que la Argentina tuvo un superávit. Voy a hablar del superávit, porque quiero que tengamos todos con más claridad de la que ya seguramente tienen, ¿a costa de quién? ¿A costa de quiénes? ¿A costa de cuántos? Esta Argentina de la macro tiene unos números, pero la Argentina de la micro, que es nuestra vida, cuenta otra cosa, totalmente distinta. Y fue la misma semana en donde la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, dijo: el Estado no tiene que hacerse cargo de la niñez. Bueno, todo un tema, ¿no? Toda una discusión que evidentemente, insisto, pasa rápido, parece secundaria, pero hace a la línea política y a la línea editorial, por decirlo de alguna manera, si este gobierno fuese un medio, bueno, su línea de acción. Pero quiero proponerles en el día de hoy hacer una introducción sobre el por qué, pese a este gobierno desastroso de Javier Milei, y todos los índices de la microeconomía así lo indican, ¿por qué sigue teniendo cierta vocación visible de un sector de la sociedad para acompañarlo? ¿Por qué la derecha se ha instalado fuertemente aquí en la Argentina y en otros países de la región y del mundo? Me da la impresión que hay unos disparadores que nos van a permitir entender por qué, pese a todo, hay algo de la derecha que continúa sosteniéndolos en el poder. Quiero tomar algo que en sus redes compartió un colega, Mariano Quiroga, que habló sobre el rizoma de la derecha. Y les propongo unos minutos que se detengan a ver este análisis, al que le he sumado algunas cuestiones para quizás entender por qué la derecha puede instalarse pese al horror que significan sus políticas. Y lo primero que quiero decirles, antes de ver esto que compartió Mariano Quiroga, lo primero que quiero decirles es que es un rizoma. El rizoma es un tallo que se construye desde lo horizontal, que no tiene límites en su expansión, y que vos, si querés cortar ese tallo, el rizoma, lo querés cortar de un lado, sigue creciendo desde otro lado. No tiene un tronco, una raíz y frutos propios de ese árbol, como precisamente lo tiene un árbol o lo tiene la forma en la que se suele organizar el campo nacional y popular. Y quiero que veamos esto, que insisto, es un instrumento que me parece fundamental para entender las disputas que hay que dar. ¿Por qué se habla de la derecha rizomática y por qué eso se enfrenta a la manera en la que construye el poder del campo nacional y popular? Vamos a hacer un repaso de qué es esto del rizoma de la derecha. Acuérdense de ese tallo horizontal, que no tiene centro, no tiene ordenador, no tiene nadie que le baje una línea política, no tiene ese territorio propio, como lo puede tener,
Por ejemplo, lo que conocemos o lo que vemos como un árbol, tiene una raíz, tiene un tronco en un lugar determinado. El rizoma no. El rizoma es horizontal. ¿Y por qué el rizoma de la derecha? Veámoslo, empiezo por aquí. La derecha hoy en día no organiza. Ustedes vieron que no tienen ni unidad básica, ni comité, tomando los espacios en los que suelen reunirse o los radicales o lo que queda de ellos y el peronismo, ni unidad básica, ni comité, ni casas de encuentro, no. No hay organización territorial, no tiene la derecha una política territorial con la que sale a la calle, no tiene el convencimiento de boca en boca, salvo en la etapa electoral, que eso lo tienen todos, no tiene una centralidad la derecha. El gobierno no baja línea política a la derecha. No discuten política, no discuten ideas. ¿Qué discuten? ¿Qué ponen en la sociedad? Emociones. Fíjense las grandes diferencias. Mientras la derecha no organiza, el campo nacional y popular, y me voy para el otro lado, está convencido, y así lo sostiene, que la organización vence a tiempo. El partido político, la organización de base, la organización territorial, eso dice, eso vence al tiempo. La derecha no organiza nada de todo esto. La derecha no dice, esta es la conducción política y la conducción ordena. El campo nacional y popular, el peronismo, exige una conducción política. Mientras la derecha discute emociones, el campo nacional y popular discute ideas. A la derecha le alcanza con lograr que vos del otro lado puedas multiplicar tu bronca, puedas multiplicar tu desesperanza, puedas multiplicar tu odio y lo lances. ¿A dónde? Al mundo de las redes. Cuando muchos se dicen Milei fue el resultado de un programa de televisión, no. Fue el resultado de un proceso político, fue un resultado de las redes, como lo fue Trump. Fue un resultado de instalar emocionalidad en la discusión política. Entonces, mientras a la derecha no le importa la verdad en lo más mínimo, sí a partir de las convicciones y de las ideas que defiende el campo nacional y popular, sí le interesa la verdad. Insisto, las dos palabras que pueden equilibrar la discusión es, ellos van para instalar, e insisto con esto, la emocionalidad, que vayas a votar con una emoción determinada. La emocionalidad lo tapa todo. La emocionalidad a veces tapa los hechos concretos, debilita la memoria, no te convoca a que repases un proceso político, simplemente es la emoción la que te empuja. Por tanto, importa la verdad de los hechos, importa en que en la Argentina haya pobreza, importa en que en la Argentina haya cada vez más desempleo, importa en que en la Argentina cada vez haya menos industria. No, lo que importa es instalar un disparador para que vos simplemente repitas que el problema de la Argentina es el peronismo, que el problema de la Argentina es la casta, que el problema de la Argentina es el militante, que el problema de la Argentina es el sindicato, las organizaciones políticas, todo aquello que a vos te despierte bronca. Se robaron todo, te repitieron muchos años. ¿Es lógico que alguien sienta bronca si te ponen en el rostro una persona que dicen se robó todo? Y sí te va a generar bronca. ¿Importa si es verdad? No. Ellos vencieron en la manera en que lograron que a vos te genere bronca esa frase. Si es verdad o no, no importa. Cristina Kirchner mandó matar un fiscal. Digo que ahora todos lo resucitaron a Nisman. Cada vez que se cumple un aniversario doloroso y triste de la AMIA, lo resucita a Nisman. No importa si vos te preguntás cómo sucedió, si fue un asesinato, quién lo mató. Estoy poniendo ejemplos sueltos. Lo que importa es que vos te aferres a una frase que te genere una emoción que te haga actuar políticamente de una determinada manera. Y para eso están las redes. ¿Qué orden política? ¿Qué doctrina? ¿Qué ideas? ¿Qué concepto de justicia social? ¿Qué independencia? No importa. ¿Cómo se reúnen? ¿En qué punto se encuentra la derecha? En el desprecio por el otro. Les alcanza con eso. Che, nos juntamos acá y somos libertarios. ¿Por qué? Porque odiamos a los K. Punto.
¿Por qué? Porque odiamos a la política. ¿Por qué? Porque tenemos bronca a tal cosa o porque tenemos desilusión por tal otra. Mientras el campo nacional y popular, el peronismo, los sectores de izquierda, el progresismo, se mueve por principios, se mueve por valores, la derecha se mueve por detonadores. Se tira a las redes, se tira a los medios, aquello que logra hacer detonar tu emocionalidad más negativa. Claro, el proceso de la discusión de ideas, el proceso de discutir qué país querés, exige educación, exige discusión política, todo esto la derecha no lo hace. Entonces, ¿en dónde se consolida el poder de esta? En la medida en que construye una sociedad con emociones cada vez más negativas. Entonces, si lo llevas hacia el mundo, el problema, en España muchos te dicen, el problema de determinadas crisis en España son por los refugiados. El problema en Europa dicen que son los refugiados. Entonces la sociedad construye una emocionalidad negativa frente a los refugiados porque son el riesgo, porque son el peligro, porque son aquellos que me pueden hacer daño y nunca se van a plantear la base de por qué hay personas que necesitan escapar de sus países. Por la guerra, por la hambruna, por las invasiones. Bien. Cierro con esto que me parece importantísimo, que es, ojo, porque ellos evidentemente, poniendo en juego la emocionalidad, vencen a la idea. El presidente puede decir, la justicia social es una, no sé cuántas cosas dijo, porque en realidad lo que genera es la lógica permanente del desprecio a lo que fue una profunda convicción del campo nacional y popular. Fíjense un detalle, lo van a recordar, la campaña de Javier Milei a presidente tenía en sus espaldas una enorme pantalla donde había edificios que se derrumbaban, había explosiones, no había otra cosa. No había otra cosa. Los actos de campaña era un hombre como el presidente, gritando, yo soy el rey, yo soy el león, desaforado, y cierta horda de desaforados gritaban más fuerte que él. Toda una cuestión de un termómetro, de una excitación. No hay racionalidad política, no les importa. Y apelan a una sociedad que tampoco les importe. Le agradezco a Mariano Quiroga que haya dado a conocer esto, porque es una manera de pensar cómo podemos, desde los medios, cómo podemos desde las redes, entender esto. Hay que pensar una manera de comunicar. Si ellos te van por la emocionalidad, vos no tenés que abandonar las ideas, pero evidentemente esas ideas tienen que tocar alguna fibra emocional, porque si no, parece que hay un lugar donde no podés perforar. Ojalá les haya resultado interesante. A mí me pareció interesantísimo, por eso lo quería compartir. Les cuento ahora algo que ya saben. Habló Caputo, Chocho Caputo está. Escribió en su Twitter que la Argentina tiene un superávit. Vamos a ver qué puso. Dice, en junio del 2025 el sector público nacional registró un superávit primario de 790.533 millones y un superávit financiero de 551.234. El superávit financiero es un poco menos porque en el superávit financiero está el pago de toda la deuda que vos tenés. O sea, yo podría decir tranquilamente que en realidad la Argentina tiene 151.234 millones de pesos que le sobran. Lo pregunto, es una manera, los grandes economistas me dirán, no, porque vos con eso equilibrás perfecto todo. Pero ¿por qué digo le sobran? Porque quiero referirme a costa de que este gobierno sostiene una macro que les da bien. Queridos amigos y amigos, las macro de este gobierno les da bien. Es más, Milei dijo, en la última reunión que tuvo con la gente de la Federación Agraria, les dijo, yo me ocupo de la macro, de la micro ocúpense ustedes. Y la micro sos vos, yo. La micro es el día a día, es el almacén, los pagos para la escuela de los chicos, es los que pueden irse a un club, es el transporte para ir a trabajar. Superávit para la macro. Eso parece que es la destrucción absoluta para la mayoría del pueblo argentino.
Quiero mostrarles en base a qué el gobierno celebra este superávit. Vamos a hablar de las jubilaciones, que fue lo que se votó en el Senado hace unos días atrás, el aumento, y vamos a ver sobre las provincias. Miren, este es alguno de los recortes que hicieron para tener un superávit. Las pensiones y jubilaciones aumentaron un 7% respecto de junio del 2024. Siguen 12%, por abajo del 2023, que estaba Sergio Massa como ministro de Economía. Las transferencias a las provincias subieron un 136% interanual, pero se ubican un 34% por debajo de las mismas del 2023. A ver, a muchos economistas no les gusta analizar la realidad de un país con la economía familiar. Está bien, puede que sea un ejemplo arbitrario, pero lo claro está en que yo puedo llegar a mi casa y decirle a mi familia, miren, me sobró plata este mes. Este mes me sobraron, no sé, 100.000 pesos. Se pueden ahorrar los 100.000 pesos, claro, pero dejamos de pagar la obra social. Che, me sobraron 100.000 pesos, pero mis hijos, los hijos de cualquiera, desayunaban y merendaban, y ahora solo desayunan, pero tenemos superávit. Entonces, calculo que en la mesa familiar de cualquiera de nosotros, aquellos que pueden ahorrar, lo hacen a partir de que no han reducido nada en términos de su calidad de vida. Bueno, esto no. Los argentinos y las argentinas hemos reducido nuestra calidad de vida. Mucha gente se ha empobrecido y ha tenido necesidades, y tiene necesidades, que hace un año y medio atrás no tenía, pero en la macro esto da un superávit. Miren, no son solo, por supuesto, las jubilaciones y las pensiones. Vamos a ver las asignaciones y los programas sociales que fueron recortados precisamente para tener ese superávit. Miremos, asignaciones, pensiones y programas sociales. Estos son los que han perdido con el ajuste. La tarjeta alimentar, el expotencial trabajo o el programa acompañar, asignaciones familiares, pensiones no contributivas. Hicieron recortes continuos que caen respecto al 2024 y se desploman frente al 2023. Pero veamos también lo que tiene que ver con los subsidios. Y aquí hay un claro ejemplo. Este gobierno tiene superávit porque recortó los subsidios. Y los subsidios significa que vos pagás más en tarifas en tu casa. En lo que sea, en la luz, en el agua, que ahora la van a regalar, la van a privatizar, qué sé yo qué harán. En la energía. Energía y transporte son los mayores recortes en subsidios que han hecho. Ahí tienen los datos, son números. Pero insisto, es un superávit que es cómo hacemos para que nos cierre la macro de esta manera, recortándole al gran conjunto del pueblo argentino. Fíjense la obra pública. Fíjense la obra pública, lo que significó el corte de la obra pública. Cayó un 30% interanual y se hundió el 82%. 82% en relación a junio del 2023. Si vos tenías una obra pública de 100, ahora tenés una obra pública de 18. Desde junio del 2023 para aquí es la comparación. Podemos hacer lo mismo con el empleo público. Bien. Este es el superávit del gobierno. La pregunta es, ¿cuánto el discurso de la macro puede durar para que en los sectores de la clase media y de los sectores más populares, que son los que más han sido golpeados, lo sostengan? Y aquí vuelvo al principio de lo del rizoma. Parece que cierta emocionalidad que dice, con tal de que no vuelva el peronismo, con tal de que no vuelva el kirchnerismo, soy capaz de aceptar todo esto. Parece que un sector del pueblo argentino, de la sociedad, que es transversal ese sector, entiende más o acepta más la lógica de supervivencia que la lógica de resistencia. O sea, yo conozco casos, amigos y amigas, gente muy cercana, docentes, que trabajan como docentes y después, luego de sus casas, venden las ollas esas famosas o venden filtros de agua. Para con esos ingresos, alguna venta, poder cubrir lo que no les alcanza con un sueldo de docente. Entonces, se entra en una lógica de supervivencia, que nadie puede juzgar, por cierto, porque es precisamente para sobrevivir, pero parece que se entró en esa lógica y que sigue estando por encima de la lógica de resistir frente a un gobierno.
Entonces aparece ese discurso que no deja de ser emocional. Bueno, sí, yo tengo 2 trabajos, pero bueno, la estábamos peleando. Siempre hubo que pelearla acá, vamos a seguir peleándola. Sí, siempre hubo que pelear. Ahora a veces la peleabas y te ibas de vacaciones. Ahora la peleás y sin embargo estás endeudado pagando la comida con la tarjeta de crédito en cuotas. Entonces el esfuerzo es el mismo. El problema es, ¿los argentinos y las argentinas nos esforzamos siempre? Sí, seguramente el 99,9%. Ahora, ¿cuánto valía tu esfuerzo antes y cuánto vale tu esfuerzo ahora? Porque con el mismo esfuerzo, antes o te ibas de vacaciones, o podías pagar los gastos de salud, o podías pagar un autito nuevo, o podías acceder a comprarte algo que antes no lo pensabas, y ahora con el mismo esfuerzo te alcanza apenas para pagar la tarjeta de crédito con la cual tuviste que usar para pagar la comida. Entonces, ojo con ese discurso de, bueno, sí, hay que esforzarse siempre. Sí, hay que esforzarse siempre. Se tiene que esforzar todo, lo de arriba sobre todo, ¿no? Deberían esforzarse. Bien, lo que se viene, ¿qué es en la Argentina para sostener este superávit? Para sostener esta economía medianamente organizada. Se vienen las privatizaciones. Cualquier coincidencia con el menemismo, miren la serie que está buenísima. Se vienen las privatizaciones. Privatizaciones que serán responsabilidad de todos los que le votaron la ley bases. Porque ahora hay mucho gobernador que está oponiéndose a este gobierno, cosa que me alegra, vamos a ver cuánto dura, pero que tienen en sus rutas, por ejemplo me contaron en Santa Fe, tienen en sus rutas grandes carteles que dicen que esta obra pública está parada porque el gobierno no da plata. Esa provincia les votó la ley bases. Digo, porque cuando vean cómo rematan Aguas Argentinas, cómo rematan aerolíneas, cómo rematan lo que nos pertenece a los argentinos, en un momento en donde el mundo se está peleando por el agua, nosotros la vamos a vender. Además de una buena gestión, excelente gestión que había hecho Mariana Galmarini, están los datos, están las cifras, no es que los diga yo. Van a empezar con ese proceso que ya vivimos. ¿Se acuerdan de Tato Bores? Miren, todo se repite. Y no se repite porque la historia es circular. Se repite porque evidentemente en los momentos oportunos nos damos las peleas que tenemos que dar lo suficientemente profundas como para que al pasar de los años no se vuelva a repetir. Tato Bores, miren a qué año nos fuimos, y las privatizaciones. Tanto me frenó el ministro, si viene a buscar guita no hay, si viene a vender algo, acá no se compra nada, porque se acabó la guita. Digo, ¿cómo se acabó? Se la llevaron, se perdió, cuénteme, ¿cómo es la historieta, Tato? No sé cómo es la historieta, lo único que le puedo asegurar que acá no hay guita ni para chupetines, ni para chupetines, ni para hospitales, ni para escuelas, ni para maestros, ni para jubilados, ni siquiera para los militares. Por primera vez, todo el mundo igual, como dicen los franceses, todo el mundo a la MEC. Tato, el Estado nada más, hay que privatizar hasta el loro también, pero mire que la privatización no es la solución, porque mire que vendimos los teléfonos y siguen andando tan mal como antes. Sí, bueno, Tato, pero hubo un cambio, digo, ya sé, por supuesto que hubo un cambio, son tan malos como antes, pero más caros, esa es la diferencia. Bueno, el maravilloso Tato Bores. Lo maravilloso de Tato Bores es que cuando vos lo traes a hoy no sabes si eres tan maravilloso como para poder haber visto lo que iba a suceder tantos años después, o nosotros que nunca podemos resolver y decir, che, hay cosas que logra un gobierno, si son positivas para la mayoría, después no puede decir que venga otro gobierno y lo tire todo por la ventana porque ganó. Esa lógica de que cada gobierno que asume agarra su propio librito y se cree con derecho a destruirlo todo, ¿cuándo será, no? El momento en que digamos, no, muchachos, está acá, esto no se toca. Memoria, verdad y justicia, nunca más. Los genocidas en prisión. Una política educativa de derechos humanos. Esto no se toca. Gane quien gane, no. Empezamos siempre todo de cero. Ministra de Capital Humano. Me decía un querido colega, Hilario Berramil, que lo conocen en otras formas, que el nombre de Capital Humano parece que no está mal puesto. Porque se podría haber llamado desarrollo social, como se llamó siempre. No. Capital humano. ¿Será porque el gobierno, me decía, entiende que en realidad el ser humano es un capital que evidentemente puede ser comprado, puede ser vendido?
Se puede invertir más o menos en él. Será una lógica de cierto contraparte, prestación. El ser humano como un capital. ¿Capital de qué? Capital de consumo. En estos días, la misma ministra que tuvo meses guardado en unos galpones alimentos, abrigos luego, esa misma ministra que alguna vez cuando asumió dijo, con una actitud un poquito patotera en la puerta a las organizaciones, a los movimientos sociales, les dijo, vengan uno por uno y al que tenga hambre les voy a dar. Bueno, dijo que el Estado no debe cuidar a los niños. Esto. Bueno, esto es lo de Adorni, no importa, me voy ahora a lo de Adorni. Ella dijo, Petovelo, que el Estado no debe cuidar a los niños. ¿Vamos primero con eso? Dale. Yo quiero ayudar a la familia, porque yo creo que la familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado. El Estado no tiene que cuidar a los niños, lo tiene que cuidar la familia. Entonces, tenemos que ayudar y contener a las familias para que puedan hacerse cargo de esa función que les es privativa. Entonces, estos centros van a fortalecer esos vínculos familiares, a fomentar una crianza que sea positiva, el desarrollo familiar sin intermediación de la política. Bueno, el Estado no debe cuidar a los niños, el Estado debe cuidar a la familia toda. Bueno, sí, está bien, suena hermoso. El Estado sí debe cuidar a los chicos. El Estado sí debe cuidar a los chicos. El Estado nos debe cuidar a todos y a todas. ¿Saben por qué? Porque el Estado está precisamente conformado de tal manera para aplicar determinadas normas, para garantizarnos determinados derechos, determinadas oportunidades, para que podamos desarrollarnos como ciudadanos, pero además tener códigos de convivencia. El Estado debe cuidar a los niños, primero, y a las niñas, y nos debe cuidar a todos. ¿Por qué se creen que el Estado tiene fuerzas policiales? Porque son los responsables de hacer cumplir la ley. ¿Y para qué nos hacen cumplir la ley? Le explico esto a Petovelo. ¿Para qué nos hacen cumplir la ley? Porque precisamente la ley es la que nos permite, de común acuerdo, cumplir con normas que no haga que nos matemos todos los días en la calle. Y que de alguna manera nos dice, estos son los puntos en común que tienen que cumplir todas las partes, ya sé que muchas veces no sucede, para que vivamos en paz. El Estado sí te cuida y debe cuidarte a través de tus derechos. La Constitución nos da determinados derechos que es el Estado, a través del legislativo, que precisamente las puede reformar, las puede ampliar, el judicial, que se encarga de controlar que se cumplan, y el ejecutivo, que tiene que respetarlas, nos cuidan a través de esa amplitud de derechos. ¿Qué pasa con los derechos de los niños, entonces? Es muy cómico que Petovelo diga que ellos cuidan a los niños a través de la familia, cuando los padres o las madres de las familias cada vez tienen menos trabajo. Si fuese cierto lo que dice Petovelo, no habría tanto desempleo. ¿Cómo digo yo? No, yo al niño no lo cuido, no me tengo que hacer cargo. Lo cuido a través de la familia. ¿De quién? Del padre, está sin trabajo. O maneja un Uber. ¿De quién? De la madre, no le alcanza para llegar en fin de mes. ¿Quién ayuda? ¿El abuelo? No, porque le sacaste los medicamentos gratuitos y no llega a pagar los medicamentos. Y no le quisiste aumentar la jubilación. ¿Cuál es la familia que cuida al Estado? Ninguna. Y a los niños menos. Pero ahora sí, Manuel Adorni escribió en su tuit, esos cortitos que escribe, citando una nota de Infobae, a partir de un informe, que les voy a pedir que lo pongan, de UNICEF. Dice, UNICEF confirmó que bajó la pobreza infantil en Argentina el año pasado y que la tendencia se mantiene en el 2025. Gobierno de crueldad, dice el chanta con honores de Manuel Adorni. Bueno, quiero desmenuzar esto porque hay una trampa en todo esto. Hay una trampa en todo esto. Yo no estoy diciendo que UNICEF haga la trampa. Digo, UNICEF toma los elementos que le da el gobierno, cuya medición le falta mucha información. Primero, te pido, Julia, por favor, si podemos volver a poner el tweet y lo que dice Infobae. Un dato que le quiero hacer agregar en la nota a los amigos de Infobae. UNICEF confirmó que bajó la pobreza infantil en Argentina el año pasado. Yo quiero decir, UNICEF confirmó que bajó la pobreza monetaria.
monetaria. Y aquí voy a desmenuzar este informe. La pobreza monetaria es en términos a que vos evaluás si el ingreso de la familia que tienen hijos es mayor que el ingreso anterior. Acá sabemos cómo se mide la pobreza, ustedes saben, con el límite de la canasta básica total. La canasta básica total, según el INDEC, es de 1.128.398 pesos. 1.150.000 pesos. Bien, para no ser pobre, una familia tipo debe tener un ingreso de 1.230.000 pesos. 130.000 pesos. Primero es todo un tema y toda una discusión. Si una familia de 4 tiene un ingreso, por todo concepto, de 1.120.000 y no es pobre. De verdad, muchachos, no sé si viven en Narnia, salgan del placar, porque la verdad... Pero vamos a suponer que estos números son reales, que vos con 1.100.000 pesos, cualquier familia de 4 vive con sus necesidades básicas satisfechas, vamos a imaginarlo. La realidad es que este informe del UNICEF se sostiene en que aumentó la asignación universal por hijo. Es cierto que aumentó la asignación universal por hijo, no lo vamos a negar. Ahora, el aumento de la asignación universal por hijo va de la mano con la caída del consumo en alimentos. Entonces, ¿cómo me explicás que si tenés más plata consumís menos? ¿No será que en algunos casos tenés un poco más de plata, pero la inflación y el aumento de precios hace que vos, con más plata que hace 5 meses atrás, aún así consumas menos? Muchachos, es muy fácil. Es muy fácil. Vayamos viendo cómo se puede desmenuzar esta información de si es cierto que la pobreza infantil bajó en la Argentina. Primero quiero decirles que este gobierno la llegó a subir al 60%, que eran los datos de la UCA hace 4 o 5 meses atrás. Vamos a ver la desigualdad que existe, porque UNICEF también dice que existe la desigualdad, se mantiene. Las niñas y niños que viven en hogares donde la persona de referencia es un trabajador informal es 68,4%. El 68,4% de nuestra infancia, en sus casas, la persona de referencia es un trabajador informal. 68%. En los barrios populares, la pobreza afecta al 72,3%. Todo esto lo dice el mismo informe de UNICEF. Lo que pasa es que te ponen 2 títulos: bajó la pobreza infantil y se acaba la discusión. Y en hogares monoparentales con jefatura femenina alcanza al 60%. Ahora, veamos los recortes que se hicieron sobre niñez este gobierno para ver si están así, que bajó la pobreza, porque la pobreza no es solamente el ingreso que tenés, es las condiciones en las que vivís, es el acceso a la educación que tenés, es el acceso a la salud que tenés. Bueno, las becas escolares para nuestra infancia cayeron un 35%. El presupuesto asignado a salud para nuestra infancia se contrajo en un 21%. Miren el Garraham, si no. El Plan Nacional de Primera Infancia se contrajo en un 50% menos. Sin embargo, Petovero te dice no hay que cuidar a los niños, los cuida la familia, y el gobierno manipula un informe de UNICEF. Miren lo que dice el diario La Nación, como les digo siempre, no es el diario Granma de Cuba, es La Nación. Miren lo que dice La Nación. En el 2024, 4,3 millones de niños tuvieron problemas para alimentarse. El número creció frente al 2023, pese a los estudios recalcó el impacto del aumento. ¿Vieron? Acá también. En el 2024 también te decían que aumentó la asignación universal, la tarjeta alimentar. Sin embargo, es el peor registro comparado con el 2020. Otro más. Creció el número de chicos mal alimentados en sectores donde la clase media son familias que hacen ajustes para sostener la prepaga y la cuota del colegio. Entonces me pregunto, ¿dónde la niñez en la Argentina está mejor? Han venido aquí, hay un montón de chicos aquí, y por supuesto adultos y maestros y formadores de la organización Los Chicos del Pueblo. Porque quiero charlar con ellos, porque quizás el equivocado sea yo. Y Petovero tenga razón, puede pasar.
Después de la tanda vamos a escucharlos a ellos y vamos a escuchar a sus formadores, a sus docentes, para ver qué es lo que está pasando en los barrios. A ver dónde está la verdad, por más que al gobierno no le interese, y dónde todo es una campaña para construir una emoción negativa sobre vos. Vamos a una tanda cortita y charlamos con todos ellos. Bueno, muy bien. Aquí estamos con los invitados e invitadas, que les agradezco mucho que hayan venido. Ellos son de la organización y ellas, los chicos del pueblo. Primero, vamos a contarles, si les parece, muchísimas gracias por haber venido. Quique Spinetta, que es uno de los que, junto con un colectivo, lleva adelante esta organización. Bueno, primero contanos quiénes son los chicos y las chicas del pueblo. Bien, gracias por invitarnos. Somos más de 500 organizaciones que estamos en todo el país. Estamos en la cotidiana con los pibes, en casas del niño, jardines maternales, clubes de fútbol, bibliotecas, centros juveniles, enviones, en proyectos diarios en donde los pibes viven sus derechos a carcajadas. Este es nuestro objetivo. Nació esto de la mano de Alberto Morlachetti, un prócer de la niñez en Argentina, que después de la dictadura habían quedado con el liberalismo los pibes viviendo en la calle. Él abrió sus casas, nosotros éramos unos maestros en Berazategui también, un curita en La Plata, Carlitos Cajade también, otro en Moreno, el Biometone, y así nos fuimos juntando porque veíamos que cubríamos a un montón de chicos acompañando, pero no alcanzábamos a todos, porque en un país hecho de pan, hecho de trigo, el hambre era una decisión, el hambre es un crimen. Y nosotros recordábamos que en este país a veces ser un anciano era un gusto, una maravilla, y ser pibe un privilegio, y los pibes estaban viviendo en la calle. Y esto no lo podíamos aceptar, esta injusticia. Así que nos pusimos a vivir con los pibes y a crear las condiciones del desarrollo infantil. Y hoy somos más de 500 organizaciones y hay muchas redes que hacen lo mismo que nosotros. Acompañamos en el día a día a todos los pibes y a todas las pibas para que vivan infancias felices. Y bueno, yo tomaba el tema de Petovelo. Cualquiera de ustedes, de los chicos que quiera hablar, bienvenidos, porque queremos escucharlo. Y se habla de que el Estado no tiene que cuidar a los chicos. ¿Cómo están viendo ustedes en su propia realidad, los que son chicos y los que son un poquito más grandes, cómo están viviendo este presente? Bueno, en principio me parece que muy diferente a como lo ven Javier Milei, Petovelo y todos los funcionarios de este gobierno. Eso me parece que es importante. Vos antes de la tanda preguntabas si el equivocado eras vos o Petovelo. Y nosotros creemos que la realidad es muy diferente a lo que proyectan desde la comodidad de sus escritorios. Y también en relación a esto de discutir quiénes tienen que criar a los niños y a las niñas, también nosotros venimos acá a plantear que las familias tienen también un sufrimiento y una complejidad que Petovelo no la aprendió en la licenciatura en Ciencias de la Familia que tiene. Y en nuestros barrios, en nuestras comunidades, nosotros planteamos con mucha firmeza que para criar a un niño o una niña se necesita un barrio entero. Y en ese sentido, si analizamos muy bien la frase de Petovelo, ella habla de delegar la responsabilidad en las familias, una manera muy sutil de lavarse las manos. Y ahí nosotros planteamos esta idea de crianza comunitaria, porque todos los pibes y las pibas, ahora seguramente contaremos nuestros testimonios, nos hemos criado en comunidad. Y esa crianza en comunidad requiere de una corresponsabilidad del Estado y la familia. Yo, por ejemplo, vengo de la Escuela Popular San Roque, que es un proyecto de educación popular en barrios populares de San Fernando, y la verdad que a mí el Estado presente, una organización comunitaria, me salvó la vida. Y no terminé en la calle, no terminé en las manos del narcotráfico, gracias a una organización comunitaria y gracias a un Estado presente. Ahora, ustedes ven, que quiera, o la que quiera, ustedes ven en sus barrios, en su realidad, ustedes ven que se está mejor o que hay más necesidades. Bueno, recién Quique decía que precisamente de lo que se encarga la organización es de que los chicos estén cubiertos y puedan ejercer sus derechos, pero ¿qué es lo que ustedes viven y qué es lo que ven también?
Bueno, no, de lo que nosotros vemos en nuestros lugares, en nuestras organizaciones, que los pibes no están viniendo y muchas veces no porque no quieran, porque son espacios donde ellos encuentran el lugar en donde los abrazamos y abrazamos a sus familias, sino porque tienen que salir a buscar el mango en sus casas para poder seguir sosteniendo y poder comer y llegar a fin de mes. Lo mismo nos pasa a los educadores populares, que tenemos que salir, por más que amemos lo que hacemos, tenemos que salir a buscar otras propuestas o otros laburos o generar emprendimientos para seguir sosteniendo nuestros espacios. Así que la situación en lo social, en nuestros barrios, cada vez se está agravando, cada vez son más los niños, las familias que vienen a buscar, por ejemplo, en nuestros comedores en La Matanza, más comida. Los comedores, porque bueno, se dejó de hablar de la necesidad de los comedores. ¿Ustedes los ven con más gente los comedores, con menos familias? No, por supuesto que el nivel de familias que están llegando a nuestros comedores, ya nuestras compañeras no dan abasto con la comida y tener que pasar por la decisión de decirle no tengo más, es una carga muy grande. Claro. Por la que tenemos que pasar a veces, porque no nos dan todos los brazos para poder abrazar a los pibes, aunque querramos, es complicado. ¿Vos, Tiziano, vas a hablar después, no? ¿Vas a hablar? Qué grande, mira la facha que tiene Tiziano. Ah, increíble. Gran jugador de fútbol. Gran jugador de fútbol, Tiziano. ¿De cuadro sos, Tiziano? Habla ahora, dale, ya que estamos. ¿De qué cuadro sos? ¿Eh? De River. De River. Bueno, escúchame. Contame cómo ves vos la cosa. ¿De qué? De lo que quieras. ¿Cómo ves el barrio? ¿Cómo ves a lo mejor vos, tus amigos? Si hay más necesidades o están mejor que antes. ¿Cómo lo ves? En algunos sí. A ver, acércate. En algunos amigos que tengo sí. Por ejemplo, de mi casa, pasando para el lado de Las Ñafas, hay una familia sin hogar y... ¿Cómo es? Y no sé. Bueno, pero están ahí. Bueno. Dale, ¿cómo es tu nombre? Me llamo Alma. Dale. Quería agregar, porque yo, gracias al centro y gracias a que están todos, no sufrí tanto todo este cambio, pero tengo que decir igual que en mi escuela hay compañeros que ya no veo. En mi escuela... ¿Vos vas a una escuela en dónde? En La Matanza. Ajá. Voy a una escuela pública, allá nos dan desayuno, nos dan almuerzo, pero mis compañeros ya no van. Cuando supe de ellos es porque están trabajando, tienen que cuidar a sus hermanos, están buscando la manera de salir adelante porque si ven trabaja toda la familia, no pueden ir a la escuela, no pueden comprar cosas para ir a la escuela. ¿Y son chicos de qué edad? ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 16. Y muchos a lo mejor de tus compañeros que no van están ayudando a los padres a trabajar. Sí, sí. Tengo compañeros que están trabajando y tengo también compañeros que están cuidando a los hermanos, que están tratando de contribuir en la casa y esos no son los roles que tendríamos que tener. Claro. Tendríamos que estar jugando. Sí, ¿no? ¿Tu nombre? Mi nombre es Manuela, vengo del colectivo La Casa, una de las tantas organizaciones que integra este espacio. Un poco escuchando me parece que en síntesis este modelo que el gobierno está implementando genera falta, ¿no? Y esa falta en todos los aspectos, en todos los niveles, es muy difícil de saldar, que genera un impacto muy grande en la vida cotidiana de todos nosotros y nosotras, genera mucho sufrimiento, malestar, angustia, y es una falta con la que es muy difícil criar a los pibes y las pibas, ¿no? Que les pedimos a las familias con tanta falta respecto de esa responsabilidad privativa, ¿no? Que dice Petovelo. Y creo que hay algo muy importante que es que no podemos naturalizarlo. Ahí tenemos una responsabilidad, una responsabilidad de organizarnos, de mirar al que está al lado, de quizás desconfiar un poquito de lo que a veces nos muestran en la tele, en muchos canales de televisión, mirar más alrededor, y hacer lo que este pueblo sabe. Tenemos historia, tenemos mucha memoria de organización, de lucha y de resistencia, y sabemos organizarnos, sabemos agarrar lo que es el sufrimiento, digamos, sabemos con el dolor del que está al lado hacer algo,
y hacer política. Que digo, me parece que sí tenemos que darnos cuenta que la política no es solamente quizás pelear por ocupar cargos o acomodarnos en espacios gubernamentales, sino que la política tiene más que ver con esto que hacemos acá, que es comunidad, ¿no? Que es organizarnos en comunidad, es pelear para que nadie quede afuera de nuestra patria. ¿Alguien que quiera decir algo? Vos, un minutito, porque ya tengo que ir a una... Bueno, Dale. yo comparto opinión con Alma. Especialmente yo no sufrí tanto este cambio. Yo soy criada en comunidad y no la pasé tan mal. Es muy hermoso ver cómo las otras personas ayudan, comparten la vida con vos y es lindo. Ponele, yo tengo 13. A los 6, 7 años mi mamá sufrió un accidente y quedó hospitalizada. Yo pertenezco a la organización Teresita. Y ahí me ayudaban a mi mamá al hospital y a mí nunca me faltó nada. Y gracias a Dios soy feliz. Tuve una infancia muy feliz y es lindo ser criado con mucha gente. Qué lindo. Que vale Qué lindo la que pena. lo digas. Gracias por haber venido, porque queríamos escucharlo, y esto último que vos dijiste, ¿no? Lo importante cuando aparece la comunidad, cuando aparece la organización, ¿sí? Que seguramente muchas de las cosas que o que hacen han tenido la ayuda del Estado, ¿no? Digo, pues si el Estado desaparece... Muchísimas gracias por venir, gracias por estar acá, y por las redes los pueden encontrar, ¿no? Sí. Las redes que los chicos del pueblo. Organizaciones de los chicos del pueblo. Organización de los chicos del pueblo. Yo iba con Morlachetti cuando tenía 20 años, en pelota de trapo creo que era, en Avellaneda. Ahí estábamos. Vamos a una tanda muy cortita y ya estamos de vuelta con más Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy bien, continuamos en Sin Lugar para los Débiles. Lo veo acá Magallanes. Sí. ¿Cómo le va? Qué bueno verlo. Fernando, qué lindo programa, viejo. Bueno, Qué lindo programa. sí, no sé si lindo. Qué lindo programa. Magallanes, periodista independiente. Sí, ya saben. Ustedes me conocen. Y el rol de un periodista independiente en estos momentos no solo es decir las noticias, sino también tratar de proteger al presidente. Después de ver los nenes y después de ver las reacciones que ha tenido el presidente con otros nenes, sáquenle el teléfono, protéjanlo, porque con la cantidad de nenes que hubo acá puede hacer tweets para hacer mermelada. Y después le vienen problemas judiciales para que... Si hay algún amigo hoy en el Día del Amigo cerca del presidente, córralo, cámbiale de canal, póngale Animal Planet, algo que lo divierta. Y hablando del Día del Amigo, feliz Día del Amigo, Fernando Borroni. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Feliz Día del Amigo a toda la audiencia, feliz Día del Amigo a estos negros de mierda que tienen las cámaras. Feliz Día del Amigo a los esclavos que están en producción. Y sobre todo, feliz Día del Amigo. Chicos, hoy tenemos una amistad que está por el techo, pero puede ser que esté por el piso. Porque la amistad es como el dólar, flota. Ah, claro. Hay amistades que en un momento estuvieron en el techo y ahora están en el piso. Me acuerdo de López Murphy, por ejemplo. Esta amistad que tenía ideológica con el presidente, ¿no? Pero bueno, el presidente en un momento se enojó. ¿Y quién no le dijo al presidente o a un amigo del presidente fracasado, resentido, 4 de copa? Porque Milei lo trató así a López Murphy. En un momento la amistad hizo así por el piso, como también hizo así por el piso la amistad con Cavallo. Pero, Claro, chicos, ¿te acuerdas? ¿quién no le echa una hija del trabajo a un amigo? ¿Quién no le dice impresentable como Javier le dijo a Cavallo que es un impresentable y le rajó la hija, ¿no? Pero hay relaciones, ya con mínimas, latón, techo, piso, pero ahora quiero hablar del piso al techo. Caputo. Claro. Caputo, cuando estaba por el piso, dijo que tuvo la gestión más desastrosa en el Banco Central. Lo hizo, ¿se acuerda que dijo es un desastre? En 2, 3, 4 meses hizo un desastre y ahora es el mejor ministro de Economía del mejor gobierno de la historia de la Argentina. Y si hablamos de piso subterráneo y hablamos de techo casi paraíso, es el de Patricia Bullrich. Claro. Patricia Bullrich estuvo por el piso y también por el techo. Porque ella tiene un millón de amigos como Cassicioli.
Scioli también tiene. Ustedes fueron amigos de Scioli. Yo no me olvido. Usted fue amigo de Scioli. Pero si tiene un amigo fuerte, es Elon Musk. ¿Y Elon Musk por qué es su amigo? Porque Elon Musk tiene X, Twitter. Y el presidente lo que hace es pasarse todo el domingo en Twitter. Pasemos un repaso del día de hoy del presidente en Twitter. Lo que reposteó Javier. Miremos. Empezamos con Sebastián Pareja. El kirchnerismo llora hace 1 año y medio por la forma del presidente con el verso de la democracia está en juego. Señores, la democracia está en juego porque ustedes se encargan de bla, 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 bla. ¿Sabe a qué se refiere? ¿A qué? A que en La Plata se cortó la luz. Entonces yo me acuerdo que cuando tenían que votar, chicos, ¿qué pasó? Con la votación. ¿Qué pasó con la votación? Cortaron el tablero, pero también tuvo otro tuit que se refirió a los abuelos. Poneme el tuit de los abuelos. El tuit de los abuelos es hermoso. Mi abuelo decía, cuando mi abuelo, bla, 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 bla. Yo pensé, cuando leía a mi abuelo, pensé que lo iban a dejar de garrotear, que le iban a dar alimento. Pensé eso, pero no, chicos. Cuando habla del abuelo, habla en esta forma poética, repostea esto, aumentale, hermano, el sueldo. A no ser que tenga un abuelijo. Chicos, este fue un pequeño repaso del día de Milei en Tweet. Fantástico, porque el presidente, cuando está los domingos en Casa de Olivos, deja de ser presidente. El que se enojó y se la hago cortita fue Caputo, el otro no, Luis. ¿Por qué? ¿Vio que cerró una de las cuentas? Sí. Porque parece que no lo dejaron, no le dieron la virome. La que decía Milei emperador. Era o cerrarla o poner Milei empernador, porque parece que lo empernaron. Caputo, te mando un saludo. Feliz día del amigo, Magallanes, su amigo fiel. Muy bien, bueno, nos estamos despidiendo ya. Quiero simplemente despedirme con esto del final de una de las chicas que habló de los chicos del pueblo, que tuvieron la posibilidad de transformar su vida a partir de una comunidad organizada. Y esa comunidad organizada se organizó por las convicciones, por el amor de muchísima gente, hombres y mujeres de todas las edades, que fueron multiplicando su tarea para darle contención a esos chicos. Pero esas organizaciones tenían fuertemente ayuda del Estado. Ayuda del Estado quizás para pagarles un salario a los docentes que forman a los chicos en la educación popular. Quizás con los recursos para que en los comedores pueda haber comida. Quizás con los materiales para hacer una huerta, para hacer una panadería. Ese Estado, que es un Estado presente, era un Estado que a través de la organización popular le transformaba la vida a los chicos. Bueno, este gobierno no cree en ese Estado, no cree que los chicos necesiten y aparte no cree que haya que atenderlos. Una sociedad que puede convivir con un 55, 57, ¿cuánto quieren?, de pobres, que sean niños, que más de la mitad de nuestra infancia sea pobre, una sociedad que puede tolerar eso va camino al fracaso. Tengo la profunda esperanza de que lo transformaremos más temprano que tarde, sabiendo de que cada uno es importante en esa transformación. Gracias por acompañarnos un domingo más. Les envío un fuerte abrazo. Nos encontramos aquí a las 9 de la noche el domingo que viene. Chau, gracias.